está pasando y los sentimientos no se manejan en el cerebro y no se originan en el cerebro, sino se originan en otras partes del organismo. Y el cerebro solo funciona como el CPU que procesa la señal que genera de los sentimientos generados en otro lado. Es que justamente esto que está diciendo, recuerden que todos tenemos una parte de la totalidad de las cosas. No hay una posición absoluta. Pero en el caso de lo que él dice, es justamente lo que ahora a mí personalmente incluso me siento muy honrada que un sindicato de salud me invitara a la parte a ser la secretaria de salud mental por esto, empezar a tener cuestionamientos diferentes. Porque resulta que ya descubrieron que tenemos neuronas, no solo en el cerebro, las tenemos en el corazón y las tenemos en el estómago. Comprobado. Seguramente van a comprobar que todo el cuerpo está lleno de neuronas, que justamente el cerebro reptiliano genera una memoria que es la fisiológica en el cuerpo. La única manera de poder reconocer emociones es el cuerpo. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el traductor. Ahora, el proceso mental, si no está afincado en un pensamiento saludable, entonces va a generar emociones y sensaciones. Si las emociones se generan en otros lados y esos lugares se quedan contaminados, el cerebro siempre va a recibir la información contaminada. Entonces, no hay posibilidad alguna que el cerebro pueda resolver el problema, porque el cerebro va a ser un organismo de respuesta, no un organismo de control. Y esto se vuelve muy interesante porque acabas de mencionar que todo esto necesitamos utilizar el cuerpo. Si hablamos que necesitamos utilizar el cuerpo, decimos que necesitamos utilizar materia, pero por física cuántica y es física básica, sabemos que la materia no existe, es solo un estado de agregación de la energía, que es energía de baja vibración. Entonces no se necesita materia para que haya vida. Por lo tanto, no se necesita materia para que se transmitan esas cosas, solo se necesita energía. Y en un universo de 11 dimensiones como en el que vivimos, en el cual solo percibimos 3 espaciales y una temporal, nos quedan 8 dimensiones ahí y muchos campos de espectros energéticos que no conocemos, que pueden ser los causantes. Y a la hora que nos metemos nosotros en la parte material, en la parte cerebral, estamos equivocándonos en el camino. A ver, espera. Vamos por partes. Fíjense qué interesante cuando empezamos a hablar de manera integral. Si bien es cierto que yo puedo ver esto, ahora estoy consciente que hay cosas que no puedo ver, pero sé que están. Aquí está. Ahora, estoy de acuerdo contigo con respecto a las memorias físicas. Efectivamente se contamina. El cerebro, como cualquier órgano, es, ahora sí que de carnita, de tejido. Y cada órgano tiene una función específica. El corazón sirve para una cosa, los riñones para otra, el hígado para otra y así sucesivamente. El cerebro tiene una actividad que es mental y es emocional. Que eso es algo que los especialistas aún no han logrado. ¿En qué momento o cómo se genera la actividad mental? La actividad mental es lógica, analítica, es racional, cuestiona, deduce. Pero si yo tengo un dogma que no me permite avanzar, voy a seguir girando en el mismo lugar. Por ejemplo, ¿cómo construimos, saliéndome un poco ahorita de esto, cómo construimos una realidad que va a generar una forma de pensar? ¿Cómo construimos una plataforma de pensamiento que va a determinar mi conducta y mi comportamiento, mi sentir?
porque hay un pensamiento dogmático que no volvió a ser cuestionado. Por ejemplo, vamos a pensar que yo, obviamente soy Rita, y llego con mi mamá o con mi papá, y entonces le digo: papá, la Pancha dice que soy fea. ¿Qué me dice mi papá? No le hagas caso, hijita. No, la Pancha Si fuera mi dice papá, que... sí estabas re fea. Neta. Ya me dio en toda la torre, papá. Mamá, la Pancha dice que soy fea. Sí, soy fea. La Pancha dice que soy fea. Si no soy fea, entonces ¿qué soy? Bonita no dijiste que soy. Ya me dio en toda la torre. Papá, la Pancha dice que soy fea. No le hagas caso. Pero ¿cómo no le voy a hacer caso? Dice que soy Estás fea. muy bonita. Pero no estoy bonita. Tú Te me ves recogimos así el porque basurero, tú me quieres, o sea. papá. Pero yo quiero que los demás muchachos me vean. Entonces, ¿soy bonita o no? Sí, sí, pues. ¿Y por qué no les gusta a los muchachos? Te querrán. ¿Cómo? Te querrán. ¿Así cuándo? Eres bonita a tu manera. Fíjense, no me está contestando la gran inquietud. ¿Correcto? A ver, papá. La Pancha dice que soy fea. ¿Cómo te sientes tú? Fea. No. Fíjense, me contesta con una pregunta. Ajá. Yo soy la que estoy preguntando. Ok, Exactamente. esto es un ejercicio. Porque así vamos haciendo la vida. Cuando estamos así. Ahí estamos creando la plataforma del pensamiento. Entonces, ahora como no me contestaron, eso no es importante. Lo importante de una persona son sus sentimientos. Es su capacidad intelectual. Y entonces ahora conozco a Filogonio y él se fija en mí, pero yo no le hago. Pero dije que iba a llegar. Ah, sí, pero ahora estoy de este tamaño y estoy luchando porque además critico a los demás. Porque eso no es lo importante, el cuerpo no es lo importante son los sentimientos. ¿Y qué creen? Todo es importante. No hubo una plataforma de valor en mi ser, son los valores del ser. Y entonces de repente, la vida que se construye en la realidad, vivimos mucho en el mundo de las ideas. Me explico. La gente vive mucho en la verdad a partir de un principio filosófico. Recordemos que la verdad tiene diferentes connotaciones. Pero en las relaciones humanas nosotros usamos la verdad como el deber ser. Las personas deben ser honestas, responsables, trabajadoras. Los padres deben ser responsables, cuidadosos con sus hijos. La realidad es que no todas las personas son decentes, trabajadores. La realidad es que no todos los padres son responsables. ¿Qué pesa más, la verdad o la realidad? La realidad, porque es el acto, porque es el hecho. ¿Sí me explico? Entonces yo puedo decir que de mí todo vale. No es cierto, les puedo demostrar que en la práctica no hemos sido educados para valorarnos de manera integral. Vamos dando ciertos valores a partir de cómo conformé mi plataforma para generar la actividad mental. Por eso hablamos de salud mental. ¿Cuáles son los dogmas y los paradigmas que estoy generando que hacen que me estrelle con lo mismo? Porque seguramente sigo usando los mismos dogmas y los mismos paradigmas. Bueno, vamos a continuar. Esto se puede volver todo un buen debate. Valdría la pena que lo piensen porque es importante más espacios como estos para poder debatir, para poder... El tiempo que tengo es muy reducido. Entonces, cuando hacemos alguna observación, sobre todo cuando se está aquí,
pues es muy difícil agarrar y decir, a ver, déjame ponerte en todo el contexto. ¿Sí me explico? Y entonces jugamos al juego del poder. Ah, es que yo sé más de eso. Claro que sí, todos sabemos. Solo es que hay que colocarnos en el tiempo, en el contexto. Eso es salud mental. No engancharse. Entender, comprender, porque el entendimiento es una capacidad del pensamiento, la comprensión es emocional. ¿Correcto?